También al paso de los años te diste cuenta que vivías con un narcisista. O sea, a todo trataba como de, para no tener problemas, para que estemos mejor, para ver si acepta a los niños. Y eso nunca pasó. Ahí comenzó el maltrato. Sí, prácticamente lo que le estaban haciendo a él estaba repitiendo lo que le hacían. A uno de mis hijos casi me lo violan. Eso fue lo más fuerte. Porque como siempre estuve sola, él me dijo, ve lo que haces, eras su hijo. Las personas nunca van a cambiar. Las personas son así y van a morir así. Esto va a cambiar, el amor va a florecer hasta por el hijo, por mí. Esto va a cambiar y ahí comenzó realmente toda mi pesadilla. Bienvenidos a este podcast que se llama Lo que calla una dama. Las damas callamos muchas cosas. Las damas callamos cosas que a veces pensamos que tenemos que quedarnos callada, que no podemos hablarlo, que no podemos decirle a nadie lo que está pasando. Pero creo que este podcast está siendo diseñado para que muchas de ustedes puedan descubrir las faltas de respeto, a la misma vez las cosas que estamos pasando, nuestras transiciones, infidelidad, romanticismo y, ¿por qué no?, matrimonios felices, mujeres que han logrado el éxito, pero también hay muchas otras cosas detrás. Así es que te quiero dar la bienvenida a Lo que calla una dama y nuestra invitada del día de hoy se va a mantener en el anonimato. Primeramente, quiero decirte que lo que ella nos va a contar el día de hoy puede ser algo muy fuerte, pero también puede ser señales de las cuales tú vas a decir, uy, tengo que poner atención a esas señales rojas. Y para iniciar, le vamos a dar la bienvenida y la primera pregunta que yo tengo para ti, que vas a estar escuchando y que vas a estar viendo, ¿alguna vez has visto las señales de un narcisista? Pues el día de hoy te invito a que te unas a esta conversación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast que se llama Lo que calla una dama. Muchas gracias por invitarme, Jazmín. Qué bonito podcast, te felicito, porque el tema es muy interesante, es muy bueno, muy bonito, porque se trata de informarle a personas cómo pueden em, Darse cuenta, darse ver las cuenta, ver las señales. señales, especialmente ver las señales, las principales, cómo comienza. Obviamente yo no sabía que era un narcisista. Cuando te casas enamorado. Cuando conoces a la persona y te haces novio, pues estás ilusionado y no ves esas señales. Pero las ves y no las identificas. ¿Crees tú que las identificas con el paso del tiempo? Cuando ya sucedieron las cosas. Vamos a iniciar. ¿Cuándo fue que tú conociste a tu pareja? Yo lo conocí en el trabajo. Trabajábamos juntos y ahí fue como nos conocimos, nos hicimos novios. Y la primer señal que si yo lo hubiera notado, ahí hubiera corrido. Pero obviamente uno dice, pues a lo mejor tuvo razón en gritarme, en maltratarme, porque él era el manager de este lugar de trabajo y yo me perdí porque había habido un accidente en la carretera y nos desviaron. En ese desvío, él me llama y me dice, ¿dónde estás? Esa señal fue como, ¿por qué me habla así? Como caramba. Se supone que somos novios y como ese maltrato es de, le estoy diciendo que me perdí y me maltrata y me grita y me dice, ¿dónde putas estás? ¿Por qué no llegas? Ya estás tarde para el trabajo. Y yo, espérate, me perdí. O sea, Muy antes de decir cómo estás. sí, ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? no, ¿Cómo estás? sí, porque si alguien, digo, si un hijo, tu mamá, tu hermana no llega, primero es preguntarle cómo estás, qué te pasó y no el maltrato, ¿verdad? Sí, sí, Esa creo que sí. es la primera señal y no la vemos. Aquí en esta primer señal, ¿ya vivían juntos o solo eran novios? Solamente éramos novios. Apenas eran novios. Sí, o ¿Cómo, sea, cómo tomaste eso, no me lo quiso decir, cómo lo pasaste? Esa primer señal, ¿cómo la pasaste? Es como, bueno, ok, me voy a tranquilizar yo y él no supo cómo reaccionar.
Sí, así pensé yo. Yo pensé como, bueno, es que estoy llegando tarde al trabajo, él es el manager, tiene el derecho de decirme dónde me lo pudo haber dicho de otra forma, pero, pero como novio también creo yo que primeramente debe preguntarme cómo estás, dónde estás, qué te pasó. Primero preocuparse por la novia y no por la empleada. Y Eh, de ahí, y de ahí, pues bueno, llegué al trabajo. Sí, obviamente no le hablé porque estaba molesta, pero pues ya después llegó y una caricia y tú tontamente dices, ah, sí me quiere. sí, 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 sí. Entonces pasas y la pasas y la perdonas la primera. Pasa el tiempo y nos casamos al año de conocernos y creo que lo más fuerte que comenzó fue cuando yo decido tener hijos porque al casarnos él nunca me dijo que no quería tener hijos. Y mis ganas y mi deseo de ser mamá a mis 23 años era como, tengamos un hijo, ya tenemos un año de casados, porque no tuvimos hijos rápido en cuanto nos casamos. Y él no. Y no, yo no quiero hijos, y no quiero hijos, y no quiero hijos, es algo que no me comentó durante el noviazgo y que yo tampoco pregunté, pero digo, creo que en el momento de una mujer llega ese tiempo el deseo de ser mamá. Y él me dijo, no, no quiero hijos. Mi necedad por ser mamá era casi que todos los días. Tengamos un hijo, mira, ya tenemos un año de casados, la gente nos pregunta, ¿y ustedes cuándo van a ser papás? Entonces, el hecho de haberle insistido ser mamá, creo que fue lo que realmente terminó con el matrimonio. Fue como ahí comenzaron todos los problemas, ¿A qué tiempo fue que tuvieron su primer hijo? después de un año de casados. Después de un año. Y cuando él nació, cuando el bebé nació, no fue así de darle la bienvenida, eso bonito que se siente cuando llegas a la casa, pues te reciben y él estar contigo en el parto y ¿cómo fue eso? No, eso nunca pasó, eso nunca pasó. Creo que fue lo peor que yo pude haber hecho, el querer ser mamá. Porque obviamente y tontamente pensé, no, ya cuando vea a nuestro hijo, ya cuando lo tenga en Cuando lo sus tenga en sus brazos, esto va a brazos. cambiar, el amor va a florecer hasta por el hijo, por mí, esto va a cambiar. Y ahí comenzó realmente toda mi pesadilla. Ahí comenzó el maltrato, el quítate de aquí, hueles mal, hueles a leche podrida, no me quería tocar. Y Dios. ya comenzaba es que estás gorda, mírate el estómago, cómo te quedó, con apenas 23 añitos, Admin. O sea, el empezarte a sentir fea, el empezarte a sentir maloliente, el empezarte a sentir rechazada, es empezar a crearte en ti la persona sin valor, a no tener amor propio y tontamente le pido yo un segundo hijo, porque yo insistía en decir, yo creo que si tenemos otro hijo, él va a recapacitar y va a mirar a nuestros hijos y se va a poner a jugar con ellos y a lo mejor esto le va a traer amor y empiezo Nos va a yo, unir nos va a más, unir más. vamos a ser más felices. Y mi insistencia de, mira, tengamos otro hijo porque el niño va a necesitar con quién jugar, quizá vayan a la escuela juntos. Pero mi insistencia más que todo era como yo sentía que esto iba a componer el Iba a matrimonio. fortalecer más que nada tu matrimonio. Y no, creo que eso te digo, tontamente, lo peor, lo peor. El obligar a alguien que no quiere tener hijos es como, pues lo peor que te puede pasar. Porque ahora los maltratos eran más fuertes. Y desde que nació mi segundo hijo, que él no quería, fue como, tú quisiste tener hijos, pues tú te vas a encargar de tus hijos, porque conmigo no vas a contar. Él no me apoyaba para nada. Él nunca me acompañó a una cita médica, nunca, de ninguno de mis dos hijos. Nunca me acompañó a nada, absolutamente nada. Él como que, ok, son tus hijos. Si mi hijo lloraba, cualquiera de los dos que lloraba, el maltrato comenzaba en, pues chingate tú, porque tú querías hijos, levántate tú, limpia tú. Y era como, me sentí una mamá soltera, casada siendo una mamá soltera. Y es lo peor que me pudo haber pasado porque era navegar con dos hijos, se llevan solamente con año y 8 meses. Entonces los dos se me juntaron de Pampers, los dos se me juntaron de biberón, a los dos amamanté. Sin Entonces, contar con la casa.
sin contar con Sin la casa contar y con el con trabajo. todos los Y aseos con de el la casa trabajo, y nunca con dejé de que trabajar. todavía tenías que trabajar. Nunca dejé de trabajar. Él nunca dijo, ¿sabes qué? Quédate en la casa, tú no puedes, mira, encárgate de los nenes. No, él me dijo desde un principio, ¿usted quería hijos? Pues chinguese, usted los va a cuidar. Conmigo no cuente. Y pues desde ahí comenzó lo que fue lo peor. Que si pudiéramos hablar de qué es lo más fuerte que tú pasaste, qué es lo más fuerte que tú viviste. Yo sé que para empezar, el ser mamá, el sentirte sola, el criarlos, educarlos, ver por ellos, la casa, el trabajo, pero al paso de los años fuiste analizando. Si yo hubiese visto estas señales, nunca me hubiera juntado, nunca me hubiera casado, pero también al paso de los años te diste cuenta que vivías con un narcisista. ¿Cómo pudieras descifrar eh, lo que es un narcisista, pero más que nada, qué fue como lo más difícil que tú dijiste, ¿sabes qué? Hasta aquí. Es que mira, creo que yo me di cuenta que era un narcisista justo hasta que nos separamos definitivamente y fue la psicóloga quien me dijo, es que estuviste viviendo con un narcisista todos estos años. Yo no, ni siquiera sabía lo que era un narcisista, porque pasaron tantísimas cosas y fuertes creo que fueron todos los días. Era luchar contra el, el sentirme no querida, el sentirme fea, porque así me lo hacían sentir, el sentirme que ahora tienes que luchar desde el trabajo, la casa, los hijos, tú sola. Me pasaron cosas fuertes como a uno de mis hijos casi me lo violan. Eso fue lo más fuerte, porque como siempre estuve sola, él me dijo, encárgate tú, ve lo que haces. Y además me dijo que yo estaba haciendo mucho escándalo. Cuando me fui al hospital con mi hijo, me dijo, ay, como siempre vas a empezar con tus cosas, siempre haciendo escándalo de todo. Y yo le dije, está bien, si no quieres, pues no llegues. No era el hijo del vecino, era su hijo. Creo que eso fue lo más fuerte, pero dentro de otras cosas, me accidenté con mis hijos y él tampoco estuvo ahí. Él llegó al hospital y me dijo, ¿el carro? ¿Viste cómo quedó el carro? Y yo le dije, ¿en serio? O sea, ¿te importa más el carro? Ni siquiera llegaste preguntándome cómo están los niños. Ya di que tú, si me pasó algo a mí, ni me preguntes, pero ¿los niños? ¿No te importa cómo están los niños? Y me dijo, es que no tienes cuidado, el carro se acabó. Yo seguía diciendo como, ¿es en serio? O sea, fueron cosas tan fuertes que me gusta tu programa que dice, que el título que dice Lo que cae una dama, porque yo todas estas cosas nunca se las conté, nunca a mi mamá. Yo decía, a ver, ¿cómo le voy a llamar a mi mamá diciendo, fíjate que me dice y me hace? ¿Quién buscó a este hombre? ¿Quién lo puso en mi camino? Yo, porque ella no me lo buscó. O sea, sentía como que tú te buscaste esto, aguántate, navégale. Ir con mi mamá y contarle a mi mamá o a mi papá era como, no, mi mamá luchó con 6, 7, 8 hijos, yo no puedo con 2. No, yo tengo que poder. Él va a cambiar, siempre pensando, él va a cambiar. Tuve muchas ganas de dejarlo muchas veces, sí, pero lo primero era como, ¿cómo voy a correr a la primera? Mi mamá con tantos hijos, no, yo tengo que poder. Y le seguía luchando y le seguía luchando, pero una mujer cuando calla es o por pena o o porque tú dices, bueno, me tengo que aguantar. Esto me busqué yo. A la misma vez creo que te fuiste culpando tú misma te autoculpaste y lo dices, eso es lo que yo me busqué, a mí nadie me lo buscó, yo solita, y llega el punto en el que también a veces decimos, "No, me lo merezco, es que me lo merezco porque yo debí de haber hecho esto, Ujú. yo debí, me lo merezco". La verdad, sí me gustaría, yo sé que tal vez no puedes entrar muy a profundidad y lo voy a respetar, pero
Eso que acabas de decir le ha pasado y le ha sucedido a muchas mujeres que tienen que trabajar, que tienen que dejar la casa, aún teniendo una persona que puede ser una persona solvente, en la que puede decir quédate en la casa, cuida a los niños, que yo voy a trabajar. ¿Nos puedes compartir solamente un poco de qué pasó con tu niño? Sí, fue otro niño quien trató de abusarlo. Digo, fue un abuso. Obviamente no hubo una penetración o un abuso como tal, porque fue otro niño 5 años mayor que él. Mi niño tenía solo 7 añitos. Entonces, aunque yo denuncié el acto, obviamente no pudieron hacer mucho porque era otro niño. Entonces la investigación sí se hizo, pero llegaron a la conclusión, porque el proceso duró como un año en investigación y resulta que al otro niño lo estaban violando también. Entonces él era Él como, hacía prácticamente lo que le exacto, estaban haciendo a él estaba exacto. repitiendo lo que le hacían. Entonces, Fíjate que la mayoría de niños que son agresivos, que son abusadores, que repiten. Y es una manera de llamar y de decir, hey, eso es lo que me está sucediendo. Lamentablemente, cuando nos llega a suceder a nosotros, es que dices, híjole, si hubiera estado con él, si no lo hubiera dado a cuidar, si estuviera con él en la casa, ¿crees tú que cuando esto sucedió, tú le agarraste un cierto de resentimiento o coraje a tu pareja? claro que sí, porque tú lo acabas de comentar ahorita, sí teníamos una buena solvencia económica, como para que él hubiera dicho, quédate a cuidar a mis hijos, no trabajes. Pero allí nunca había el yo puedo proveerles todo lo que quieran, porque obviamente los niños piden cosas. Y si mis hijos pedían, pues yo tenía que trabajar, porque allí no había, desde un principio me lo dijo claro, son tus hijos, usted los quiso tener, usted los va a mantener. Entonces es como, tengo que trabajar para mis hijos. Y obviamente que le agarré mucho resentimiento y coraje porque yo tenía que trabajar, tenía que ser la mamá soltera dentro de un matrimonio, obviamente tenía que dar a cuidar a mis hijos. Y a veces las mamás pensamos, pues están otros niños, otros varoncitos con quien juega, no les va a pasar nada. Uno nunca piensa uno que los varones no corren peligro. Y eso es, Estamos erróneos en sí, eso. Durante el tiempo que ustedes estaban casados, ¿cómo era la intimidad? al principio muy buena. Y quiero decir al ¿Era principio, romántico, era amoroso, era cariñoso? y quiero decir al principio porque solamente fue un año. Eso fue antes de que tuviéramos hijos. Si yo no hubiera tenido hijos, creo que hubiera sido muy bonito los años que él hubiera querido. Pero porque él no quería hijos. El error fue donde nacieron mis hijos, ahí se acabó todo. Desde el romanticismo, de todo, todo se acabó. Ahí se acabó todo. Entonces, sí, obviamente fue bonito al principio, un año nada más, de 9 años. 8 años fueron un infierno, un infierno. Él se iba de la casa, dizque para darme una lección. Se fue 2 veces, se fue 2 veces, la tercera fue la vencida, que ya no regresó, pero se iba dándonos a mí de que darme un escarmiento para que yo entendiera de que él era quien mandaba, de que él era quien yo tenía que hacerle caso, de que yo viera de que sin él la casa no funcionaba. Entonces, eh, tontamente o regresaba y pues, ok. ¿Se iba? O sea, agarraba y simplemente no llegaba o te decía, ¿sabes que me voy a ir? No, él me O decía, simplemente agarraba y se iba. no, él me decía, Y era como un castigo hacia ti era para un que castigo. aprendieras. Él me lo decía, ¿Qué era era un qué castigo. era lo que a él no le gustaba que tú hicieras? ¿O qué era lo que él sí quería que tú hicieras? Él quería que yo me dedicara a él, que no les tuviera tiempo para mis hijos, que no les dedicara tiempo a ellos. Él quería que tuviera tiempo para él, para plancharle, para limpiarle, para cocinarle, para que fuera como al principio fue de recién casados, que llegara y tuviera su comida. Pues no tenía hijos, tenía que tener el tiempo para él. Llegaba y estaba su comida lista, llegaba, estaba su ropa limpia del trabajo, estaba planchada su ropa, eh, pero pues no podía seguir siendo así ya con 2 niños. Entonces, de ahí era, todo era Y si, rechazo, y rechazo, si me rechazo. atrevo y si me atrevo a preguntar, creo que vas a decir que sí. ¿Eras de las esposas que se mete a bañar, le sacas la ropa, se la pones en la cama?
Le busca los Exactamente, zapatos, qué es lo que se va a poner, se los pones, exactamente. le sirves la comida y mira, ya está listo, ven. Y si venía O cansado, un preguntarle, masajito en los pies. o preguntarle, Sí, oye, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué te preparo? ¿Qué quieres que te haga? Un masajito en sí. los pies, ¿qué necesitas? ¿Estás Y pendiente? si no le gustaba En la todo. comida, era de los que me aventaba el plato. Sí. Y uno sigue ahí luchando pensando en que, pues a lo ¿No le mejor gustó? cambia, ¿no? A lo mejor cambia y a lo mejor después va a estar mejor y a lo mejor cuando los niños ya crezcan y todo era esperando un tal vez, tal vez. Y eso nunca llegó. Y tratando de ser mejor, porque tratando de siempre, siempre, siempre tratar de ser mejor, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no porque se vaya a enojar, no porque no vaya a decir esto, incluso cuando vas con la familia. ¿Cómo está? Exacto. ¿Por qué no vino? Ah, es que tenía mucho trabajo. Ah, es que, pero les manda saludos. Sí, yo dejé de visitar amigos, familiares, porque a él no le gustaba ni siquiera que yo hablara ni con el vecino, ni con el... Yo, donde yo trabajaba, era como, no quiero que hables con fulano, sultano, mengano, perengano. O sea, dejé de ser, era un antisocial, o sea, dejé de ser todo de lado por darle gusto a él. Y te das cuenta que nunca los complaces, terminas nunca complaciendo a la persona. Entonces, dejé que él no quería que tuviera teléfono, está bien. Pues no, no nací con teléfono, está bien, pues Tú no, no, misma decías, sí, bueno, ok, pues no, 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 sí, no, así con teléfono, no lo ocupo. no lo ocupo. Que no necesitas carro porque los niños yo los puedo llevar y los puedo llevar a ustedes y ustedes no necesitan salir a ningún lado. Está bien, pues no nací en carro. O sea, a todo trataba como de, para no tener problemas, para que estemos mejor, para ver si acepta a los niños. Y eso nunca pasó. Amistades, amigas, no le hables a tal mujer porque es esto, porque es lo otro. Sí, No le hables a esta porque esto y esto y y esto. de hecho las amigas me decían, ¿por qué cambiaste tanto? Tú no eras así. Y yo decía, pues si no les gusta, pues que se vayan. Yo quería estar bien en el matrimonio, yo quería estar bien con él, yo quería que él nos aceptara como familia. Y sí, la verdad que es un tontismo. ¿En algún momento hubo infidelidad? Em, Al 100% nunca lo comprobé, pero sí me llamaron en una ocasión diciéndome que él estaba en un restaurante con alguien y yo embarazada para donde corría. So, no, no lo comprobé, pero después en un enojo y en una pelea él me dijo, pues sí, sí, te fui infiel. Entonces, La admitió y dijo, pues sí, ajá. sabes que la verdad sí, híjole. La verdad es que en tus palabras, para que algunas otras mujeres pudiesen identificar, ¿qué es un narcisista para ti? Mira, es una persona que primero te roba tu amor propio, te aplasta, te hace sentir que tú no necesitas de nadie más que solamente de él. Te aleja de tu familia, te aleja de tus amistades, prácticamente te encierra, prácticamente te tiene ahí en esa cárcel. Tú aquí no necesitas a nadie. Segundo, cuando te hacen sentir que sin ellos tú no tienes ningún valor, que ellos son tu fuerte. O sea, los castigos que él dice que me daba eran para que yo entendiera que yo sin él no funcionaba, que yo sin él no era nadie. Eh, y yo te digo, no lo sabía hasta que la tercera vez que él se fue, que me dijo, porque me lo dijo así, me voy a buscarme una mujer de verdad, una mujer buena, bonita, que sea joven, que tenga una piel firme. ¿Qué no me dijo? Cuando él ya no regresó como a 6, 7 meses, dije yo, pues hoy sí ya se fue. 6, 7 meses y tú pensaste que aún iba a regresar. Ah, sí, O sea, él se sí, fue un porque mes, las, pasaron las dos veces que se iba como por 2 semanas, 3 semanas y regresaba. y aún a los Entonces, 6 meses tú dijiste, aún a los 6 meses tú pensaste que a lo mejor iba a regresaba. regresar. ¿Y si hubiese regresado? ¿Lo hubieses recibido Lo bueno que nuevamente? me pasó en la vida fue que mi papá me dijo, tú no puedes vivir así. Te voy a llevar con un psicólogo porque tú no puedes estar esperando algo que nunca va a pasar. Y tus hijos se están mirando mal. Tú no estás bien para ti, no estás bien para tus hijos, no estás bien para trabajar, no estás bien para nada. Y yo no me daba cuenta. Mi casa era un chiquero, mi casa era un mugrero, mi casa era un... mis hijos no tenían ni comida porque yo no me daba cuenta. Cuando llego con la psicóloga, empiezo a relatarle toda mi historia, mi vida, los maltratos, que uno a veces piensa que por el hecho de que no te golpeen, que no te den un golpe, tú no estás pasando maltrato. Pero mi maltrato era emocional y yo no lo notaba. Pero el hecho de que te digan, apestas, estás gorda,
eres fea, ya nadie te va a voltear a ver. Eso es un maltrato que Sí, uno no lo ese ve. es un daño psicológico que Cuando llegó con la definitivamente. psicóloga, empiezo a detectar y empiezo a ver que él era un narcisista porque me empiezan a dar todos los detalles de qué es un narcisista y es él. Todo lo que me decía la psicóloga, sí, así es. Entonces, es cuando te empiezas a dar cuenta que viviste con un narcisista todo este tiempo. Sabes que para mí me era muy importante eh, poder platicar contigo de este tema porque muchas de las mujeres que no se han dado cuenta y que no han visto esas señales rojas que le llaman red flags, que no las han visto y que no las han identificado, aún siguen tratando de ser mejor para poder agradarle a ese esposo, a ese novio, porque pasa aún con los que son novios, para poder decir, ok, no le gusta mi pelo, me lo corto, me lo dejo Exacto, largo, exacto, sí. me lo pinto, que no le gusta, Quieres porque tratar de hacer de todo para agradarlos. me pongo a dieta. Sí, Caen en ser anoréxicas, caen en enfermedades, caen en vicios de alcohol, de drogas, porque estás en este punto tan vulnerable que si alguien te dice, esta pastilla me funciona a mí y adelgacé al mil, te la tomas. claro. Esto fue lo que yo hice y me funcionó, lo haces. La mayoría de las mujeres con las que yo he platicado, y precisamente por eso fue que yo, este podcast, yo lo he tenido como un sueño desde hace muchos años y mayormente desde el momento en que empecé a vivir y a pasar cosas, transiciones, problemas, y yo decía, Dios, si yo hablara, si yo contara mi historia, si yo le compartiera, hubiesen muchas mujeres que tal vez se agarrarían de este testimonio, como el que estamos brindando el día de hoy, de esta plática, y dirían, esto estoy pasando yo, estoy pasando por depresión, estoy pasando por ansiedad, vivo con un narcisista, o igual, poder darse cuenta y decir, tengo que apreciar más a mi esposo, tengo que cambiar mi manera, pero más que nada es para que las mujeres puedan darse cuenta que no existe tal palabra de yo creo mañana va a cambiar. No le Yo existe, no, creo no que existe. si yo hago esto, él ahora va a cambiar. Sí, no existe. La persona nunca va a cambiar. Eh, y sí, es no quedarse callada. Uno piensa que está solo. Uno piensa que quien te va a escuchar te va a juzgar. Pues aguántate, quédate ahí. Y no, siempre tienes ayuda. Siempre hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú y que te pueden decir cómo salieron, qué hiciste, cómo lo hiciste, quién te ayudó, a quién le contaste. Cuéntaselo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a la amiga. No te quedes con eso porque sí hay ayuda allá afuera. eh, los psicólogos no son nada más para los locos, pero quienes estamos pasando por un problema así, sentimos que no, yo no lo necesito, yo no estoy loca, yo me quedo aquí porque él tiene que cambiar, él va a cambiar. Y uno no se va por los hijos, porque no por mis hijos, para que estén con su papá. Y lo más sano a lo largo es del día es alejarte, que tus hijos van a estar mucho mejor. Uno no lo ve en ese momento, pero el tiempo y la ayuda te ayuda a entender que sí, que ellos van a estar mucho mejor. Lo mencionabas anteriormente fuera de cámaras y, y decías eso, que a veces uno está mejor sin la pareja. Cuando tú estabas en este matrimonio, cuando tú tenías esa idea de me tengo que aguantar, me tengo que callar, ¿hasta cuándo crees que tú hubieses aguantado? ¿10 años, 15 años, 20 años? Bueno, me preguntaste ahorita si yo todavía pensaba que después de tanto tiempo que se fue Él iba a regresaría. regresar. Sí, yo pensaba que ese tiempo que él se había ido había sido para recapacitar él, porque él me dio el castigo a mí, pero yo pensé que él se había ido para recapacitar él, que tenía una familia, que tenía unos hijos, que tenía que regresar a esta unión familiar, que lo más bonito que podía tener era eso, pero esa era nada más mi ilusión. La de él nunca fue esa, la de él fue, tiene que aprender a valorarme, tiene que aprender a saber que tiene que hacer lo que yo diga. Entonces, uno siempre piensa que van a cambiar y vives con esa ilusión y pueden pasar años. Hay mujeres que las han, por pensar que no me maltrata, por pensar que no me golpea, viven toda su vida ahí, 50, 60 años. Hay mujeres que han matado por pensar de que no, ya va a cambiar, a lo mejor ya no me va a golpear. Entonces, no.
las personas, es entender que nunca van a cambiar. Las personas son así y van a morir así. Mi pregunta pudiera ser también su trato de día a día. Solamente cuando se enojaba es que era grosero o lo usaba muy en su lenguaje. Y te pregunto esto porque habemos muchas mujeres que en nuestros hogares, nuestro papá nunca nos trató con groserías, nunca nos trató con maltrato, ni siquiera tal vez a tontearte, tonta, eres burra, eres mensa, nunca. Y entonces tú empiezas a vivir con alguien que de repente no solamente te dice mensa, te dice, sino que las palabras son más fuertes y palabras que tú cuando te las empiezan a decir tipo groserías, tú lo volteas a ver así como que, ¿qué me dijo? O sea, ni tú lo entiendes y dices, ¿cómo me dijo? ¿Cómo me habló? Exacto. Y mira, es que pasa algo bien, bien raro, muy curioso. Tú tratas de justificar todo. Todos los actos los tratas de Decía una amiga, justificar. es que hasta sus groserías se oyen bonitas en su boca. Es que hasta sus groserías se oyen bien. Y de verdad, literal. Yo platicaba con una amiga anteriormente y yo le dije, ¿cómo dejas que te hable así? Me dijo, sí se oyen bien bonitas sus palabras. Y yo, Dios. Es que mira, venimos de una cultura donde tú dices, a ver, pues mi papá también de repente le dice a mi mamá tal grosería o le habla fuerte y mi mamá no hace nada. O sea, como yo, ¿por qué me tengo que alterar? Yo creo que esto es normal. Uno empieza como que a normalizar las cosas. Te empiezas a dar cuenta, o yo lo empecé a notar, cuando mi hijo ya el mayor tenía 8 años y él mandaba al niño con groserías diciéndole, y no sé si puedo decir malas palabras. Bueno, las puedes decir y si tenemos que ponerle el pi. Porque le decía, dile a tu chingada madre que me traiga una Corona o una cerveza del refrigerador. El niño solamente lo volteaba a ver y iba y me decía, él quería decir la misma palabra que su papá le decía. Allí fue donde yo Oh. empecé a decir, no, si yo dejo que esto siga así, yo dentro de 15 años no voy a tener un hombre maltratándome, voy a tener 3 3 hombres hombres maltratándome, maltratándote. porque ellos piensan que es normal No que van a conocer el amor, el no, respeto que le tienen que tener a no, una mujer. Y de ahí a las esposas. exacto, porque ellos se crecen, acuérdate que venimos de esta cultura donde uno lo normaliza y uno piensa, pues a mi papá sí le hablaba a mi mamá, pues y mi mamá entendía y mi mamá iba y hacía las cosas. Entonces yo decía, y yo sí miraba y yo decía, no puede ser que mi hijo venga y me hable de la misma forma en la que el papá lo está mandando a decírmelo. Entonces yo decía, no, voy a tener 3 ogros maltratándome, hablándome mal, tirándome la comida cuando no les guste algo, Sí, porque él dices que te aventaba la comida. y los niños lo miraban. Entonces, yo dije, no, esto no puede ser normal. Pero eso lo empecé a notar después como de la segunda vez que él se iba y regresaba, dizque para darme una lección. Entonces, son señales que uno las empiezas a notar, las aceptas por los hijos, porque qué voy a hacer yo sola, porque por No, muchas y no voy a razones. poder, él no voy a Sí, poder, y y con aparte 2 son hijos. Y varones. sabes que una de las cosas que yo tenía mentalizada, porque es que ya hasta yo me lo había creído, ¿quién me iba a voltear a ver a mí? Con ¿Quién te va a 2 querer? hijos. ¿Quién ¿Quién me te va va a a querer? querer? Si este, que es el papá, no los atiende, no quiere salir con ellos, no quiere ir al médico con... ¿Quién? ¿Quién va a querer? Entonces me va a ir peor. Y te vas quedando y te vas quedando ahí. Y entonces eso se convierte en un círculo vicioso y en un agujero que nunca vas a lograr salir de ahí. ¿En algún momento perdiste hasta tu amor propio? Claro, De querer arreglarte, de querer verte sí. bonita. Y quien lo vio fue mi papá. Porque me dijo, mija, tú ya no estás bien ni para ti, ni para tus hijos, ni para el trabajo, ni para nada. Pero yo ya no tenía ese amor, ni esa delicadeza, ni de peinarme, ni de maquillarme, ¿para qué? Yo decía, ¿para qué? ¿Quién me va a voltear a ver a mí con 2 hijos? Vieja, gorda, vieja, y me sentía vieja a los 27 años. Ya yo me sentía de Imagínate. 70 años. En algún momento, híjole, la verdad es que es fuerte, pero pasa y ha sucedido. ¿En algún momento pasó por tu cabeza tal vez si yo no existiera? Fíjate Si que yo no. no viviera, si yo no existiera, porque muchas mujeres en esos momentos es cuando caen en las drogas, en el alcoholismo,
pero muchas otras piensan, si yo no existiera, si me tomara algo, Sí, si me hiciera esto. fíjate que no. Me lo preguntó la psicóloga también, si en algún momento intenté quitarme la vida. Mi depresión sí, después de que nos dejó, y hoy en día digo, y ya pasó muchos años de esto, Jazmín, por lo tanto lo puedo contar mucho más tranquila, excepto lo que le pasó a mi hijo, que siempre me va a doler, toda la vida me va a doler. Pero hoy lo puedo contar tranquila. Si me lo hubieras preguntado hace 15, 20 años atrás, no hubiera podido todavía. Pasa mucho tiempo para que logres Para superarlo, que podamos para sanar. que logres sanar y para que logres volver a recuperar ese amor propio. Pasa mucho tiempo. Entonces, no te das cuenta, pero cuando tú dices, a ver, ¿esto es lo que quiero para toda mi vida? Porque si lo llegas a pensar, que no hayas cómo salirte de ahí, que no hayas qué camino tomar es diferente, pero sí te pasa por la cabeza, me voy, esto no está bien. Y de ahí yo creo que de repente te encuentras como en el momento que ya no regresó, que ahora tal vez tú pudieses decir, bueno, bendito sea Dios que no regresó, pero en el momento es como enfrentarte a la vida simplemente con dos niños al lado, porque yo no creo que tú te fuiste con una cuenta bancaria, yo no creo que te Claro que fuiste no. con carro, con casa, te fuiste simplemente con dos niños en las manos y decir, bueno, ahora con miedo, con incertidumbre, con el qué dirán primero que nada, con el qué voy a hacer y agarrar esos dos niños y empezar a caminar. La mayoría de las mujeres se callan y se aguantan precisamente por eso, porque ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo dos niños, ¿de dónde les voy a dar de comer? Y lo que pasa que después del maltrato viene la manipulación, porque ya cuando tú te vas, cuando decides Ya dar ese irte de paso. ahí y dar ese paso, que primero nunca supiste cómo hacerlo, y cuando decides irte empieza la manipulación. Te voy a quitar a los hijos. Yo no te voy a dar nada para mantenerlos. Y a ver tú cómo le haces. Y te empiezan, ahora la manipulación se te convierte en miedo, porque llegó un tiempo en que le tuve mucho miedo porque me los quitara, porque quien tenía el poder económico era él. Yo me fui con una mano delante y una detrás. Y tontamente, y te digo, vuelvo y te digo, hace mucho tiempo ya de esto, uno decía, ¿y cómo le hago? Yo no tengo el dinero, no tengo casa, porque pues, él se quedó con todo, y ¿qué hago? Entonces ahora el miedo era, ¿y si me los quita? Mejor ni le pido manutención, mejor ni le llamo, No, mejor ni le mejor me digo, aguanto porque y yo le sí. echo ganas Y entonces era, ¿sabes cuánto me daba Jazmín? Por dos niños, al mes, 200 malditos dólares, al mes. al mes. Dios mío. Y eso, yo se los tenía que estar peleando todos los días. Que mira, no me Escucharlo has media mandado, hora, que yo no escucharlo te media tengo por hora. qué mantener, yo no te tengo que dar nada a ti. No era para mí, era para sus hijos. Pero bueno, claro, si él nunca quiso tener hijos, volvía yo y decía, pues ni modo, me toca trabajar a mí sola porque como quiera él nunca quiso tener hijos. Estos son mis hijos y estos son mis hijos. La mayoría de las veces los dejamos con todo. La mayoría de las veces los dejamos con casa, los dejamos con negocio, con los carros y nosotras nos vamos. Y nosotras agarramos lo único que amamos y que queremos proteger y decimos, no, pues tengo lo más importante. Pero tenemos derechos, tenemos muchos derechos. Aquellas mujeres que van a estar escuchando, viendo este podcast, esta entrevista del día de hoy, quiero decirte que tienes derechos, que tienes muchos derechos. Simplemente el que seas ama de casa no quiere decir que no trabajo, yo nunca aporté. Eso no es así. Nosotras tenemos muchos derechos y para eso, pues obviamente también vamos a invitar después a una abogada que nos hable de cómo poder enfrentar un divorcio, cómo llevarlo, cómo es la transición con los hijos, cómo debemos de aprender también a buscarles un psicólogo, a que pueda platicar con ellos, porque nosotras simplemente pensamos lo que nosotras hemos vivido, lo que hemos pasado, pero te pones a pensar lo que vivieron ellos, lo que pasaron ellos. A lo contrario de algunas mamás, muchas de las mamás les hablan bien del papá, no les dicen las cosas que pasaron por no dañarlos, no les platican,
pero muchos otros sí les dicen y sí les platican y se los dicen tal vez de una manera de lo más fuerte. Tu papá era un desgraciado, era un desobligado, era un esto y no te das cuenta el trauma tan grande que le estás causando Sí, y es que a esos niños. uno se va de ahí con ese coraje contra ellos, que obviamente tú quieres desquitarte. Pero una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue el haber asistido a la terapia, y obviamente la terapia me la dieron también para mis hijos. Íbamos a terapia los tres. Entonces, una de las cosas que aprendí con la terapista fue, el papá de él va a ser el papá de él toda la vida, toda la vida. Tienes que aprender a que tus problemas fueron contigo y con él, fueron de ustedes dos. Y fíjate que fue lo mejor que pude haber rescatado. De no decirle a mis hijos, nunca les hablé mal de su papá, nunca, 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 nunca. Su papá para ellos era intachable. Y ellos, ya hoy en día crecieron, ya están grandes mis hijos, ya casi van a cumplir 30 años. Y ya, obviamente ya con la adultez ellos ya preguntan, pero ya uno puede hablarles, porque ya son adultos, porque ya han pasado por noviazgos, por rupturas, y aprenden a saber que sí, que no, por qué no puedes llevarte con una pareja, por qué no puedes ser compatible con alguien, pero de chiquitos nunca les dañé su imagen de su papá. Lo mío fue aguantármelo yo, pero pues como yo siempre decía, yo me lo busqué, ese hombre nadie me lo puse, yo lo busqué, así que yo me aguanto. Como decía un dicho, es que nadie te lo puso, o sea, tú lo elegiste Yo y, lo y- y elegí. no te lo sacaste en una rifa, tú lo elegiste. De verdad que yo creo que también conforme ellos crecieron, ellos se fueron dando cuenta, porque Sí, una persona que es así es una persona que es así toda la en todo vida. momento y no Sí, lo puede esconder tanto. Entonces yo creo que igual con los años, si hasta el momento ellos a ti nunca te dieron un reclamo, nunca te dijeron, ¿por qué lo dejaste? Es que tú tuviste la culpa. Es nunca. que ellos prácticamente se Lo fueron dieron cuenta y lo conociendo. fueron conociendo Sí. de cómo era como persona. Prácticamente una de mis últimas preguntas es, él no quería tener hijos, llegaron los niños, conforme fueron creciendo los niños, ¿llegaste a poder ver ese momento en el que los abrazara, los besara y dijera, gracias, amo a mis hijos? ¿Lo llegaste a vivir? Fíjate que es del día de hoy y han pasado 22 años, y es el día que todavía me duele que él abrace a sus hijos con cariño, con amor, porque nunca los quiso, porque los rechazó tanto, porque nunca los cuidó, porque nunca los llevó a un médico, porque nunca los llevó a un partido, a un circo, a un zoológico, porque nunca compartió con ellos. Y lo miré cuando eran pequeños, que él llegaba y los abrazaba con tanto amor, y yo decía, qué hipócrita. O sea, porque cuando los tuvo, no los acarició, no los besó, no compartió con ellos, no jugó. ¿Por qué viene a abrazarlos ahora? Y es el día de Lo hacía hoy, cuando ya se habían separado cuando ya nos ustedes, habíamos que era separado. que Y yo lo llegaba miraba a y... través de la ventana que se los Ajá. llevaba. Y en cuanto los miraba, los abrazaba. Y yo decía, ¿por qué no los cuidó cuando los tenía? ¿Por qué tiene que pasar todo esto para que venga a abrazar a sus hijos? Y me daba como ese coraje. Pero es el día de hoy que todavía yo digo, ¿por qué los buscan cuando nunca los quiso, cuando nunca los tuvo y no los cuidó, no los valoró, no los apapachó, no disfrutó con ellos? Yo digo, ¿por qué entonces cuando ellos están, crees que ya están grandes, adultos, ahora sí los buscan? Y yo a veces digo, ay, que aunque lo quieran Qué mucho, pero yo qué coraje. coraje. Sí, la verdad, yo creo que ahora pues obviamente tu amor hacia ellos, porque pues es lo que más amas, te hace pues decir, ay, qué coraje me da y me enoja, pero pues a la misma vez te doblegas porque Ah, tienes, claro, tienes mucho amor con ellos. Y claro. creo que una de las cosas que nosotras como mujeres tenemos que aprender, y es muy difícil, y yo sé que muchas de las que van a escuchar y ver van a decir, no, estás loca, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero tenemos que aprender a perdonar. Si Sí, nosotras no sí. aprendemos a perdonar, no soltamos y vamos cargando con eso, y esa es una carga que no nos deja, que no puedes con ella, porque lo ves y casi que lo quieres estrangular. Sí. Lo ves y quisieras salir y decirle todo lo que se merecía. ¿En qué momento tú agarraste ese valor de decir, ¿sabes qué? Nada de que fea. O sea, nada de que fea, nada de que gorda, nada de que yo soy una mujer muy bonita, muy atractiva, yo puedo hacer esto, yo puedo salir. ¿En qué momento tú agarraste esa cara, esa fuerza? Yo siempre le digo esa garra de mujer. Cuando terminé mi terapia psicológica un año después,
Él llegó a buscarme y tuve el valor de decirle, porque nunca pensé que iba a tener ese valor, de decirle no más, se acabó, no regreso más contigo. Pero que yo ya cambié, que soy diferente, le dije, qué bueno que hayas cambiado, pero sirve para alguien más, No para no mí. para mí. Pero yo estaba fuerte, pero ya estaba fuerte, ya había tenido un año de terapia psicológica, ya había aprendido a identificar que él era un narcisista. Y yo dije, no quiero estar con esta persona, porque él nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Yo lo decía anteriormente, pues yo la verdad no sé qué es lo que quiero, pero sé perfectamente bien lo que no quiero en mi vida. Y creo que mujeres que hemos pasado por divorcios, por separaciones, por cosas como estas y principalmente como la tuya, que nos damos cuenta que desde el primer empujoncito, uno tiene que Debimos aprender saber, que eso es considerado prácticamente violencia doméstica. debimos No haberlo visto. solamente violencia doméstica, sino incluso violencia psicológica, con el dinero, violencia financiera, porque muchas veces el que no nos den dinero, el que nosotros igual lo justificamos, no alcanza, él paga los biles, él paga la renta, pues no me puede dar, aún trabajando con ellos, no me puede pagar, no esto, no lo otro. Y desde ahí, desde limitarte hasta para la comida, hay muchas personas, hay muchas mujeres que me han contado, mira, nos dejaba sin comer 2, 3 días por castigarnos. Decía, no, hoy no van a comer a mí y a mis hijos. Entonces, todas esas cosas te pones a pensar y dices, cuando ya estás fuerte. Sí, No, yo no lo aguantaría. sí, Yo cuando eso estás fuerte. no lo pasaría por nada del mundo. Pero cuando estás débil, No lo ves, no lo ves porque yo en un principio de recién, él me puso en las chequeras, en el banco, donde quiera estábamos los dos, y yo decía, qué bonito, porque quiere compartir todo con, en conmigo. pareja, ¿verdad? Todo conmigo. Pero no, así mismo me dejó en la calle por haberle compartido todo. Todo me pudo quitar. Todo lo que Dios. logramos hacer, una casa, un carro, un negocio, se quedó con todo. Porque poco a poco e inteligentemente me fue eliminando de la cuenta del banco. De repente yo miraba que los cheques ya nada más estaban a nombre de él. Y yo le pregunté, me dice, oh, lo que pasa es que en el banco me dijeron, y yo no, todo se lo cree, todo se lo Sí, cree. no, pues sí tiene Ah, razón, pues ¿no? sí, Tiene está razón. bien. Que compró el carro solamente a su nombre. Qué raro, decía yo. ¿Por qué lo compraste solo a tu nombre? Ah, porque mi crédito está un poquito más alto que el tuyo y eso nada más yo calificaba. Ah, ok. La casa, ¿por qué solamente la pusiste a tu nombre? Yo hasta hoy día, y ya pasaron muchísimos años, me di cuenta que la casa se la vendió a una prima mía. Yo Tú nunca no supe a sabías, tú quién no le había vendido supiste. la casa. Dios mío. Y así fue como me fue dejando, sin carro, sin casa, sin negocio, y me quedé así, con una mano delante y otra Y otra detrás. atrás. Bueno, lo más bello de esta bonita historia, que eso lo vamos a platicar en otro segmento, es que resurgió el amor, hubo una nueva pareja, nuestra invitada del día de hoy se levantó, se autodeclaró como una mujer empoderada, porque eso es un lugar que tenemos que darnos nosotros mismos, pero esa historia de amor va a venir en otro podcast. Así es que, pues muchísimas gracias. Yo quiero que antes de que cerremos, nos compartas y le compartas a todas aquellas mujeres que están pasando una situación así. Para ti, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Híjole, después de tantos años, y obviamente ahorita que estoy tan fuerte, obviamente ya te pudiera hablar desde otra perspectiva, pero cuando estás ahí, increíblemente no sabes qué hacer. Pero sí busquen ayuda, busquen, si no tienes a tus familiares cerca, una doctora, un doctor, un psicólogo, hasta tu mismo doctor de cabecera, platícale que él te va a poder recomendar, obviamente siempre con un psicólogo, pero platícaselo. Dile, te sientes triste, te sientes, cómo te sientas, qué estás pasando. Hoy en día hay muchas ayudas. Y a lo mejor siempre las ha habido, lo que pasa que uno no las ve. Pero platícalo, háblalo, por el bien de ti, de tus hijos, de tu futuro. Háblalo, no estás sola. Y la verdad, creo que también es muy importante decirles que fuimos educadas de una manera tan bonita de cuidar el matrimonio,
de que uno no se debe de divorciar, de que uno tiene que mantener a su familia unida, y creo yo que sí debemos de hacer hasta lo posible y lo imposible mientras no haya violencia, no haya maltrato, no haya abuso, porque una vez que pasan esas cosas no solamente la vives tú, sino la viven todos en la familia, todos en la casa, y eso después va a ser algo que se va pasando, repetitivo. Lo pasaste tú, lo va a pasar tu hija, lo va a pasar tu nieta, y así sucesivamente, porque veíamos en nuestra casa que eso sucedía y se nos empezó a hacer normal. Y no es así. Así es que muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros cosas tan íntimas y que sé que para muchas mujeres van a ser de mucha ayuda. Así es que pues no le decimos tampoco adiós porque viene una historia después, sino le decimos hasta pronto. Muchas gracias a ti, Janine, por tu programa. Te felicito mucho. Gracias.